comenzar. Si alguien entra tarde, pues lo bueno, si alguien no entra, pues la ventaja es que se va a grabar, ¿no? Entonces puede volver a mirar. Y a ver qué más quería. Sí, solo eso. Ya no perdamos más tiempo, entonces. Ya, para el tema de estructura de datos 2, vamos a ver primero conceptos teóricos. Preparé esta diapositiva para ir calentando un poco antes de entrar en lo que realmente es de vital importancia en la materia, los conceptos que hay que entender. Para eso, pues, ustedes ya aprobaron intro, ya aprobaron programación 1, programación 2, ED1. Entonces, supuestamente en teoría ya deberían de saber todo esto, pero no va a faltar pues el compañero o la compañera o el chico que todavía le tiene huecos en algunas partes, ¿no? Entonces voy a tratar de repasar eso un poco y como dije en la noche vamos a meterle código, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con la programación orientada a objetos, que eso es de vital importancia. ¿Okay? Alguien está entrando, ahorita lo acepto. Oh, pensé que alguien entró. Ya ni modo. Ya, en la programación orientada a objetos, pues recordemos que un objeto representa un elemento específico basado en el diseño definido por su clase. Como podemos observar aquí, tenemos varios objetos. Un objeto, en palabras cortas, es todo lo que nos rodea, ¿no? Nosotros como personas también somos objetos. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos es un objeto. Entonces, en otras palabras, un objeto es una entidad real que tiene atributos. Los atributos ya algunos tal vez se olvidaron qué significa, ya vamos viendo. Y puede realizar acciones, métodos según la estructura y comportamiento definido en su clase. Hay que tener también en cuenta que es una clase. Una clase es como una plantilla que tenemos aquí. Entonces, con un plano para crear el objeto. No sé si vieron o vieron esos planos de los arquitectos o ingenieros civiles o para hacer alguna estructura de una casa, un edificio o algo, siempre usan primero un plano y a partir de ese plano ya pueden crear varias o ya tienen eh, una visión de cómo va a ser la estructura real, ¿no? Una vez construido. Eso es lo que es la clase en la programación orientada a objetos. Es como una plantilla, un plano para crear objetos. En esta ocasión yo aquí puse una imagen. Fíjense, no tiene ojos, no tiene cabellos, no tiene boca, no tiene ni el sexo, o sea, ni el género tiene, no sabemos si es hombre o mujer. Entonces es como una plantilla o un plano que nos va a servir para definir sus respectivos atributos, métodos, ¿no? ¿Alguien quiere entrar? Ya. Entonces, eso básicamente, en otras palabras, una clase es un modelo, un tipo de datos que define cómo se van a crear y se comportarán los objetos de esa clase. Hay que también tener en cuenta en los atributos. En los atributos son las características, ¿no? O propiedades que describen el estado de un objeto. En el tema de árboles, en el tema de, bueno, a medida que vamos a ir avanzando, es importante reconocer cuáles son sus atributos. En esta ocasión tenemos esta clase persona y como aquí indica, cada objeto tiene sus propios atributos que los distingue de otros objetos. Entonces esta clase persona va a tener los atributos como que nombre, edad, fecha de nacimiento, color cabello, peso, cantidad de cabello. Bueno, sería cantidad de pelo, ¿no? El cabello sería en general harto, digamos. Sería cantidad de pelo, nacionalidad, tipo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay hartos atributos que como un objeto persona que va o es el resultado de una instancia de una clase. Recordemos que instancia de una clase es cuando creamos un objeto a partir de una clase, ¿no? Eso más después le voy a explicar. Entonces, lo que quiero decir es que como un objeto va a tener hartos atributos. ¿Ok? Eso por ahora métanselo en la memoria. O bueno, entiendan eso. Entonces, cuando hablamos ya hemos hablado de atributos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los métodos. Los métodos se clasifican en dos, ¿se acuerdan, no? Los que son las funciones y los procedimientos. La diferencia, pues bueno, eso ya es concepto básico. Pues, en palabras sencillas, pues, un procedimiento modifica el estado del objeto y en función te retorna, ¿no? un resultado. Ya, dependiendo del tipo de dato que uno lo defina, ¿no? Entonces los métodos pues se refieren a las acciones o funciones que pueden realizar los objetos de una clase. Ya anteriormente hemos hecho nuestros atributos, tenemos n atributos, ahora tenemos n métodos, ¿no? N métodos que tenemos aquí. Entonces en los métodos de mi clase persona, ¿qué va a tener? Va a tener saltar, caminar, hablar, cantar, tocar. ¿Tocar qué cosa? La pelota, digamos, ¿no? En el tema de pelota, que también es un objeto, estaría entrando por paso de parámetros por referencia, ¿no?
acuérdense que los pasos de parámetros son dos también, que son por valor y por referencia, que eso ya se aprende desde intro, ¿no? Entonces tienen que volver a repasar también eso, y porque se va a usar bastante en el tema de estructura de datos a medida que vamos a ir avanzando. Y pues aquí tenemos los cuatro pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, que es el tema de la abstracción. Está la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, ¿no? Que son los cuatro pilares que toda la vida lo van a ver como programador o ingenieros, ya sea en la carrera que están. ¿Por qué? Porque es parte, forma parte de lo fundamental de la orientada a objetos, ¿no? Entonces, aquí puse un pequeño concepto, que la abstracción en programación es el proceso de identificar, escúchenlo bien eso, o léanlo bien ahí, dice identificar y representar las características esenciales de un objeto o concepto. ¿Con qué me refiero a abstracción? Pues con abstracción nos referimos a que nos vamos a abstraer de las cosas irrelevantes, o sea, de las cosas que no son de vital importancia, y nos quedamos con lo que realmente importa, ¿no? Es como decir, cuando ustedes conocen a una persona, una mujer, un chico, ya sea en la calle, en la facultad o cualquier otro lugar, a ustedes no les va a importar, digamos, cuando comió, si se bañó, digamos, o si se echó perfume, o no sé, a ustedes no les va a importar, ustedes solamente lo van a ver y físicamente o como ustedes lo quieran ver, ya lo van a ver, lo van a observar, se van a abstraer de esas cosas, no les va a importar. Entonces a eso se refiere la abstracción, nos enfocamos en lo que realmente importa, nos enfocamos en lo que qué es lo que vamos a hacer más que el cómo lo vamos a hacer, eso es lo que se enfoca la abstracción. Aquí está bien claro y dice, ¿no? Mientras se omiten los detalles irrelevantes o específicos con el objetivo de crear modelos simplificados y comprensibles que faciliten el diseño y desarrollo de mantenimiento de sistemas de software. Por ejemplo, fíjense, aquí en mis atributos anteriormente tenía hartos atributos, ¿no? Tenía cantidad de pelo y demás atributos que dije. Pero en realidad a nosotros no nos va a importar eso. No nos va a importar porque ¿qué es lo que más nosotros nos importa cuando conocemos a una persona? Nos va a importar, uy, ¿a dónde me fui? Aquí era. Lo que nos va a importar es su nombre, quizás su edad, quizás su nacionalidad. Bueno, el sexo ya con tan solo verlo ya vamos a ver si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que me indica la abstracción, en palabras sencillas, que me enfoco más en lo más resaltante e importante, lo demás lo descarto. También en los métodos, el saltar, caminar, hablar, cantar, yo ya tengo una visión de qué es lo que yo voy a implementar. Es como decir ustedes cuando están en la facultad, este semestre ya tienen la meta, o ya tienen una visión de cuando van a finalizar el semestre, quiero acabar mis 5 materias inscritas, digamos, ¿no? Entonces, a ustedes no les va a importar cómo van a hacer, cómo van a hacerla, cómo van a aprobar las materias, si van a copiar, si van a estudiar, si van a hacer de todo. Pero su objetivo de ustedes es aprobar las materias, ¿no? A eso se refiere a abstracción. Me abstraigo de las cosas menos importantes y solo me enfoco en lo que realmente, a dónde quiero llegar. Eso es lo que dice. Por eso viene el término, no sé si escucharon, y anteriormente en materias anteriores es lo que se dice, ¿no? Que se enfoca más en lo que vamos a hacer más que el cómo lo vamos a hacer. Es como decir, yo quiero acabar mis 5 materias, pero no me importa cómo lo voy a hacer, pero voy a acabar. A eso se refiere a abstracción. ¿Ok? Entonces, la ventaja de la abstracción, fíjense, ¿cuál es la ventaja? Si antes no usaba, si yo no uso abstracción, ¿qué voy a tener? Mis atributos voy a tener varios, ¿no? Hartísimos atributos voy a tener. Mis métodos igual lo mismo, fíjense, etcétera, etcétera, dice. Pero si yo uso abstracción después, ¿cómo va a quedar mi clase, mi plantilla de mi clase, persona, cómo queda? Entonces, a mí no me va a importar el peso, digamos, no me importa, digamos, cuánto pesa. O la cantidad, no es de cabello, sino de pelo, ¿no? Aquí escribí mal. Entonces, la nacionalidad tal vez sí me va a importar, ¿no? El tipo de sangre quizás no me importe, no me va a importar, digamos, cuando conozco a una persona no me va a importar el tipo de sangre, digamos, a no ser que esté en una clínica o un hospital, ahí sí me va a importar, ¿no? Entonces, dependiendo del panorama o del escenario en donde me encuentre, pues para rescatar o que me importe ese atributo, ¿no? Entonces, como no estamos hablando nada de clínica, nada de medicina, entonces no me va a importar su tipo de sangre. Entonces me abstraigo de todas esas cosas y lo que yo me traigo es lo más resaltante, el nombre, edad, nacionalidad, sexo. Después en los métodos también no me va a importar los demás, etcétera, etcétera, como puse. Solamente me voy a enfocar en lo que realmente quiero hacer, saltar, caminar, hablar y cantar, digamos. A eso es lo que se refiere al tema de la abstracción. Y eso es lo que vamos a hacer en estructura de datos 2. Cuando yo hable de abstracción, vamos a abstraernos. Cuando yo hable esa palabra, pues yo quiero que ya me lleguen a entender.
Por eso es que como primera clase de ayudantía es que quería llevar parte teórica. Okay, entonces el otro tema es el encapsulamiento. Como segundo pilar fundamental del orientado a objeto, pues se refiere a la capacidad de ocultar los detalles internos de un objeto, ¿no? Y exponer solo una interfaz pública para interactuar con dicho objeto. Entonces, lo que yo me refiero con encapsulamiento es que voy a encapsular, proteger mis datos personales, como se lo puede decir. Como pueden observar aquí, tengo ya mi clase persona, y algo que se puede destacar aquí es que, si se dan cuenta, hay signos negativos y positivos, ¿no? Entonces, en la parte de los atributos, pues van a estar encapsulados, o sea, los voy a separar los que son aparte los privados y aparte los públicos. O sea, los atributos, los métodos los voy a separar. Como dice aquí, consiste en agrupar los datos, atributos, métodos, comportamientos relacionados en una misma unidad. La clase controlará el acceso de estos elementos mediante modificadores de acceso, como público, privado, protegido, ¿no? Está el public, private y protect, ¿no? Que eso se lleva en Java, si no me equivoco, protect. Entonces, eso sería. La ventaja de esto es que alguien quiere entrar. La ventaja de todo esto es, ¿en qué me ayuda esto? Me ayuda que es la protección de mis datos, ¿no? Yo no puedo ponerlo al aire libre, la protección de mis datos. Es como decir, cuando voy a la calle afuera, nadie va a saber a simple vista, solo con mirar mi nombre, mi edad, mi nacionalidad, nadie va a saber. Entonces, ¿cómo van a acceder cómo van a saber cuando yo recién suelte esa información de mi parte, ¿no? Entonces, a eso se refiere al tema de encapsulamiento, es la protección de esos datos. Y eso es lo que vamos a hacer también de un TDA árbol. En el tema de árboles vamos a tener que abstraernos de las cosas de ese objeto, vamos a tener sus atributos y esos atributos vamos a tener que encapsularlos, ¿ok? El polimorfismo, pues, bueno, explicándoselo en palabras sencillas, dice aquí la capacidad de un objeto de tomar diferentes formas, de comportarse de diferentes maneras según el contexto en el que se utilice. Pues en el polimorfismo supongamos que tenemos 4 objetos personas, como puse de ejemplo. ¿Alguien quiere entrar a ver? Puse de ejemplo 4 personas, ¿no? Entonces, de esas 4 personas, las 4 personas van a hablar. Uno dice hola, otro dice ¿cómo estás?, otro dice estoy durmiendo y otro dice se está riendo, jajaja, dice. Entonces, tiene el mismo método de hablar, pero su función o el procedimiento o la forma de procesar esa información en el método de hablar es distinto para los 4 objetos. Entonces, eso se refiere al polimorfismo. Que de ahí viene el nombre, ¿no? Poli, de muchos. Entonces, a eso es lo que se refiere. Como dice aquí, esto permite que un mismo método o función pueda comportarse de manera distinta según el tipo de objeto al que se aplique, ¿no? En el tema de herencia, pues creo que ya muchos ya lo vieron también en la base de datos, si no me equivoco, que se avanza también. Es un concepto que permite que una clase llamada clase derivada o subclase herede propiedades, ¿no? Entonces, básicamente es eso. La herencia es que puedo heredar los atributos, los métodos de mi clase padre. Como pueden observar, aquí puse un ejemplo, clase médico. Este clase médico, lo que se lo conoce como clase padre. Este clase padre va a tener una clase hija, clase paciente. Entonces, fíjense, en vez de estar escribiendo para clase paciente su nombre, edad, nacionalidad, sexo, saltar, respirar, caminar, todo. Entonces, yo lo que voy a decir, voy a heredar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la herencia? Es que me ahorro líneas de código, mejor optimización de mi código. Y además no tengo que estar reutilizando código, ¿no? Como aquí nombre, otra vez escribir nombre, edad, no. Yo voy a heredar nombre, edad, nacionalidad. ¿Y qué es lo distinto que va a tener la clase de paciente? Va a tener el tipo de sangre, ¿no? Entonces eso se refiere con el tema de herencia. Bien, para el tema de recursividad, para los que no se acuerdan, aquí estaba haciendo igual. Bueno, estaba haciendo material para los de programación 2. Bueno, no soy auxiliar oficial, pero para ayudarlos estaba haciendo. Y para que igual recuerden el tema de la recursividad, que es muy importante, la verdad, en estructura de datos 2. Si se acuerdan bien, pues la recursividad es una función donde se llama a sí misma, ¿no? O sea, se va a llamar a sí mismo y pues tiene 2 partes principales, haciendo en resumen, que es el caso base, el caso general, tienen que acordarse de eso. ¿Ok? Entonces la recursividad gráficamente se lo puede ver de esta forma, que se llama a sí mismo, ¿no? Se llama a sí mismo. Gráficamente se va a llamar a sí mismo. ¿Y cuándo va a finalizar? Pues obviamente, si se acuerdan, con el caso base, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño concepto de la clase del caso base.
es la condición donde se va a detener la recursión. Por ejemplo, una cajita, una sola caja. En el caso general, pues va a ser cuando tengamos varias veces que se va a llamar, ¿no? Por eso aquí puse varias cajas, ¿no? Como prueba de ejemplo. Por ejemplo, en el caso base, pues podemos decir lo siguiente: es la condición donde se va a retener la recursión. En el caso general es la parte que se va a repetir recursivamente. Hagan de cuenta que aquí tengo mi caja, pues de esa caja voy a sacar otras cajas, dentro de esa caja hay otra caja, dentro de esa caja, y así, ¿no? Se va a sacar, voy a sacar a tal punto que voy a sacar todas las cajas, y una vez que yo saque todas las cajas, pues voy a contarlo, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Una vez que ya conté todas mis cajas, pues vuelvo a meter uno encima de otro, ¿no? Uno encima de otro, entonces se va a volver a su estado inicial que tenía antes, ¿no? Aquí puse otro ejemplo igual, como un bloque de cubos. Entonces, fíjense, mi caso base, ¿cuándo va a ser mi caso base? Caso base es cuando se detiene, ¿no? Entonces, en este caso, mi bloque de mi cubo se va a detener cuando solamente tenga un solo bloque, ¿no? El caso base va a ser cuando tenga un solo bloque. Aquí, ¿cuántos bloques tengo? Tengo 4. Entonces, voy a contar contador 1. ¿Cómo funciona la recursividad internamente? Funciona de esta forma, ¿no? Como gráficamente lo estoy mostrando ahí. Contador 2 se va a hacer, ¿no? Otra vez mando a llamarlo contador 3, o sea, recursivamente se manda a llamar a sí mismo a la función a tal punto que va a llegar al caso base cuando sea un solo bloque. Aquí hay un solo bloque, entonces ya se va a contar 2, y ahí está, ¿no? Caso base. Una vez que finalice, pues va a decir return contador, y una vez que finalice, bueno, aquí está, ¿no? El caso base que funciona todo. Una vez que finalice, la recursividad funciona como una pila, ¿no? Y la pila, eso ya lo llevaron en estructura de datos 1, que es una pila. Entonces se apila, se apila, se apila, luego se desapila, de esa forma, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Se vuelve, se apiló, se apiló, se apiló, luego se está volviendo a su estado inicial como empezó antes, ¿no? Entonces básicamente eso es como funciona la recursividad, ¿ok? Entonces eso es lo que quería hacerles repasar por parte de la recursividad. Y pues cuando voy a hablar instancia de una clase, uy, aquí me confundí. A ver, es que estaba explicándoselo a los de mi ingeniero peinado. Ah, ya. Ay, ay, ay. Ya, me espero un ratingo. Control C, Control V, N1, N2. Ya, aquí voy a poner mi nombre, Ronald, 21 Argentina, masculino. Y aquí Ernesto, pongamos Ernesto. Ah, no, a ver, Fabiola, pongamos Fabiola. Alguien está ingresando. Ya, a ver, Fabiola 22. Y aquí ya, a ver, N1. A ver, Farron. Uy, aquí era N2. Aquí era N1. Ya, para que se me entienda mejor, esto lo voy a cortar. Y ahí está. Ya, entonces, cuando voy a hablar de instancia, cuando el docente habla de instanciar una clase, desde la diapositiva actual. Ok, cuando el docente habla de instanciar esta clase, o cuando yo voy a hablar a medida que voy avanzando en el código, vamos a instanciar esta clase, me estoy refiriendo a crear el objeto. ¿Se acuerdan anteriormente que yo dije que hemos definido nuestros atributos, hemos definido sus métodos? Entonces, a partir de una clase, cuando hablo de instanciar una clase, estoy hablando de crear objetos. Por ejemplo, aquí, clase persona N1, aquí es igual a Fabiola, aquí está nombre, Fabiola, edad, a ver, voy a traer aquí para que me sigan. Ya, aquí está Fabiola, nombre, edad, aquí está nacionalidad, aquí está boliviano, bueno, boliviana sería, ¿no? Y sexo está femenino, y aquí está. N1 va a tener Fabiola, N2 va a tener sus respectivos datos, N3, N4. Si se dan cuenta, a partir de esta clase, que definí su estructura, o sea, la clase definido, a partir de esa clase persona he creado 4 objetos, ¿no? Entonces a partir de mi plantilla de mi clase he creado 4 objetos, que cada objeto tiene sus respectivos atributos que lo distinguen uno de otro. Entonces eso es lo que se refiere con instancias de una clase. Acuérdense, cuando el docente o alguien les diga, es más, cuando ven cursos
aparte, o sea, cuando están aprendiendo web o cualquier otro, van a escuchar más que todo, la mayoría dice instancia de una clase. Esto proviene de la instancia de una clase, o esta es la instancia de esta clase. Entonces, cuando escuchan instancia es crear el objeto, ¿ya? O no sé si el docente lo dice, pero eso es lo que realmente significa. Ahora aquí, nota importante, esta sintaxis de aquí está en Java. Me imagino que la mayoría, bueno, como están con Bacapinto, pues ya habrán visto. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre este código y este de aquí? Y algo que me faltó es esto. A ver. Uno lo declara y su valor por el coso es nulo y el otro está vacío, ¿no? A ver, abrín. Espera. Esto más me olvidé. Esto también me olvidé explicar los de peinado. A ver. Esto vamos a usar bastante a medida que vamos a ir viendo en código. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Uy. Ya, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Bueno, ya lo vieron, ¿no? Esto es un puntero. Esto sería un objeto y esto también sería un objeto, pero internamente se han preguntado alguna vez cómo funciona esto, la clase persona. ¿Por qué sería un puntero? ¿Alguien sabe? ¿Por qué es un puntero esto y no un objeto? Y es un error común y que yo también me cometí, Porque o apunta sea en la que yo también, dirección. sí, exacto, que yo también cometía antes, ¿no? Yo antes cometía este error igual. A ver, se los explico aquí. Estaba explicando más antes a los del otro grupo. Ya, a ver. Ya. Sucede lo siguiente. Hagan de cuenta que esta es mi memoria RAM. Esta es la memoria RAM, ¿no? Utilicen su... No sé si ya probaron sistema operativo 1. Ustedes cuando declaran una variable, ¿no? Uy, a ver. Int n igual a 1. Ustedes cuando declaran una variable, este es un tipo de dato. Los tipos de datos se clasifican en dos, ¿no? Si se acuerdan. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Mientras voy buscando esta opción. ¿Se acuerdan los tipos de datos? Su clasificación. Se divide en dos, In, ¿no? string, char, char. Claro, ese es otra subclasificación o subgrupo, digamos, que pertenece a otro grupo, no sé si me dejo entender. Bueno, en teoría, pues, así, en palabras sencillas, pues los tipos de datos se clasifican en dos, que son los primitivos y compuestos, ¿no? Primitivos, no sé si sabían eso, primitivos y compuestos. En los compuestos, pues es lo que ustedes avanzaron en ED1. En los primitivos son el int, está el float, está el double, está el char, el boolean y eso, ¿no? En los compuestos, ¿qué son? Son las listas, listas, están las pilas, que eso ya llevaron, ¿no? En estructuratos 1 está vector, está matriz, y lo que actualmente en este semestre vamos a aprender, vamos a avanzar, que está en los árboles, el árbol binario, el árbol M vías, el árbol ¿cómo se llama? Balanceado, si no me equivoco se llama. Están los grafos no dirigidos, están los grafos pesados, el backtracking que también avanza. No sé si Bacapinta avanza, a menos el ingeniero Vargas lo lleva en su avance eso. Entonces, internamente, ¿cómo funciona esto en la computadora? Cuando yo dije esto, a ver dónde está. Me lo voy a copiar esto. Uy. ¿Dónde está? Ya. ¿Por qué digo que cuando hago de esta forma es un puntero? Sucede que cuando yo hago esta clase persona n1, ya, clase persona n1, pues n1 viene aquí y obviamente cuando estamos usando la máquina, ¿qué es lo que usa la computadora? Cuando abrimos un programa, utiliza la memoria RAM, ¿no? Por algo dice, ocupa un espacio en la memoria, pero no dice exactamente si es de la memoria RAM o es de la memoria de nuestro disco sólido, disco duro que tenemos, ¿no? Entonces, entonces me estaba fijando a los del ingeniero Vargas, creo que ya me toca con ellos, me voy a tratar de apurar. ¿En qué me quedé? Ya. Mm, Según el concepto de una variable, ya sea concepto primitivo o compuesto, es que nos dice que va a ocupar un espacio en la memoria, ¿no? Pero no dice específicamente si es de la memoria RAM o del disco. Entonces, cuando usamos la máquina estamos ocupando
directamente cuando abrimos un programa, cuando hacemos correr, cuando declaramos una variable en donde internamente o temporalmente se está usando la memoria RAM. Entonces yo cuando hago esto, pues me está haciendo como un puntero, me ocupa un espacio en la memoria y un puntero podemos verlo de esa forma, ¿no? Gráficamente se lo pueden ver de esa manera. ¿Dónde está? ¿Alguien quiere entrar? Ahí está. Entonces gráficamente se lo puede ver de esa forma, ¿ok? Entonces, como les dije, ¿no? Se lo puede representar como una flechita, como un puntero, ya que esto me indica es la dirección de la memoria en donde voy a ocupar espacio. Esta dirección pues obviamente está en hexadecimal, ¿no? 0x04b, digamos, no sé. Entonces está en hexadecimal, para los que avanzaron en ensamblador deben de entenderme. Entonces es eso, solamente me está indicando la dirección, es como decir, me indica en qué dirección de mi memoria RAM me va a ocupar espacio. ¿Ya? No me está ocupando, todavía no me está ocupando espacio, solo que me está indicando, es como me está apuntando así, digamos, allá, me dicen, ¿no? O para que me entiendan. Entonces yo cuando hablo de instanciar, como dije anteriormente, crear el objeto, entonces me habilita todo este espacio y voy a empezar a consumir todo este espacio, ¿no? Todo este espacio. Entonces tengo mi dirección y me empieza a consumir el espacio de mi memoria. ¿Qué va a contener esto? Va a contener el tipo de dato string, ¿no? Porque por el nombre tengo que voy a ocupar el tipo de dato int y aquí voy a ocupar string también. Y aquí char, ¿no? Entonces string, int, string y char, ¿dónde me va a ocupar espacio? En esta cajita. ¿Y cómo puedo redireccionarme? Por el puntero, ¿no? Entonces es eso básicamente. Y por eso es que cuando yo pongo n1 punto, digamos, cantar, se ejecuta un método, ¿no? n1 punto me aparece por defecto, por default, los métodos de mi implementación de mi clase, ¿no? Por eso es lo que viene. Entonces acuérdense esto. Si yo no hago esto, si yo no hago esto, si yo no hago, uy, me excedí. Si yo no hago esto, por si acaso, y solamente lo que indico es un puntero nada más, entonces yo cuando quiero decir n1 punto no me va a aparecer cantar, no me aparece porque no tengo implementado los demás métodos, procedimientos que acabo de hacer, solamente es un puntero que me está indicando una dirección en mi memoria nada más, pero no me está ocupando un espacio. Ya, y esto vamos a ocupar bastante por si acaso cuando vamos a medida que vamos a ir implementando la estructura de datos de un árbol, ¿no? Entonces aquí tenemos igual otro que es n1 new clase persona. Bueno, esto ya deben de entenderme, ¿no? La diferencia es que en el constructor le estoy indicando con qué datos va a inicializar y aquí sería con qué datos o bueno, aquí los datos van a empezar vacío cuando se va a crear mi constructor, ¿no? ¿Se me entendió la diferencia? Hola. Se me perdieron. Más o menos entendió. Ya, entonces eso sería básicamente, ¿ya? Porque a mí igual a mí me pasaba cuando estaba programando árbol, un modelo de examen desde cero completamente vacío empecé y tenía ese problema, ¿no? O sea, cuando yo quería, digamos, decía árbol, digamos, por decir punto, no me aparecía el método eliminar, digamos. Por default en Java aparece, ¿no? El punto eliminar automáticamente te lo autocomplementa, pero no me aparecía a mí. Y yo me preguntaba, ¿por qué motivo no me debe aparecer? Porque no la había instanciado la clase. O sea, hice mi puntero, pero no lo instancié. Tengo que instanciar esa clase. Cuando hablo de instanciar, es crear el objeto, ¿no? Para que por defecto ya me aparezca el método eliminar o me autocomplemente, ¿no? Se puede realizar. Eso es básicamente cómo funciona un puntero. Y eso también quería recalcar. Por eso es que como primera clase quería dar pequeña introducción a algunas teorías que realmente a medida que vamos a ir programando ya uno ya sepa o tenga una base o idea de qué es lo que quiero hacer cuando esté programando, porque no es solamente teclear código y ya, digamos, no, sino solamente seríamos programadores, no ingenieros, digamos. La diferencia entre un programador e ingeniero, pues que un ingeniero se forma, digamos, y entiende el concepto del porqué de las cosas y esto, aquello y lo otro, por qué viene esto y lo otro, ¿no? Un programador solamente hace y basta que funcione y ya, digamos. Entonces eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? A un programador que a uno que se está formando en una universidad. Entonces entramos al tema que es un TDA, ¿ok? Un TDA es un tipo de data abstracto. A ver, me espero unos minutos, voy a informar a Vargas que me voy a demorar unos cuantos minutos más. Espera un ratingo. A ver. Ya, ahora sí.
Vamos a entrar al tema de TDA, que eso ya lo vieron, si no me equivoco, en estructura de datos 1. En el tema de TDA, pues también tienen que entender bien qué significa, digamos, esa abreviación. Aquí está lo que significa es un tipo de datos abstracto, ¿no? Con abstracto nos referimos a abstracción, y abstracción ya les expliqué qué es lo que significa, ¿no? Traté de dar lo más detallado posible para que ya capten esa idea, ¿no? O tengan una base de qué es lo que vamos a hacer, porque en realidad lo que vamos a hacer en esta materia es un TDA árbol, un TDA árbol binario, un TDA árbol M vías, un TDA árbol balanceado, un TD grafo, un TD grafo no dirigido, dirigido y así, ¿no? Entonces, un TDA pues es un concepto en programación que se refiere a la abstracción de un tipo de datos definido por su por su comportamiento y operaciones, sin especificar cómo se implementa internamente estas operaciones. Obviamente, y los entiendo, quizás todo lo que leí al final no le entendieron nada. Y yo igual he sufrido, igual cuando era principiante en esto, no le entendía bien a qué se refiere. Pues se los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Anteriormente, o bueno, ya los desarrolladores, los programadores de cualquier lenguaje, ya sea Java, Python, C Sharp, Delphi, ellos ya lo programaron internamente para que el lenguaje entienda que cuando yo diga n, entonces el lenguaje por default ya me va a entender, ¿no? In n igual a 1, entonces los programadores o desarrolladores, master o seniors, ellos ya lo hicieron esto, para que el lenguaje me entienda que estoy declarando una variable, ya sea global o no global, que me va a aceptar solo tipos de datos enteros, ¿no? Entonces, alguien antes ya lo programó, ya lo ha desarrollado todo para que el lenguaje ya me entienda. Entonces, con TDA, TDA árbol, aquí no sería esto, sería de esta forma. Con TDA árbol, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con TDA árbol lo que vamos a hacer es crear nuestro propio tipo de dato. A lo que yo me refiero es que vamos a decir lo siguiente: árbol A1, digamos, igual a new árbol. Entonces es lo que viene de aquí, ¿no? Por eso le dije la diferencia entre puntero e instanciar una clase. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos creando un tipo de dato compuesto que nosotros mismos hemos implementado, un TDA árbol. Entonces, este árbol, pues obviamente va a tener su clase, va a tener sus atributos y consecutivamente va a tener sus respectivos métodos, ya sea insertar, buscar, eliminar, contar nodos, contar hijos, contar nodos impares, nodos pares y así, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a un TDA. Vamos a crear nuestro propio tipo de datos, que eso también es lo que han hecho ustedes en estructura de datos 1, ya sea con el ingeniero Ubaldo, Campos y Winnipeg. Creo que el ingeniero Campos avanza lo que es a nivel de Bixwise, por valor, por posición, listas vectores, listas enlazadas y listas a nivel de Bixwise creo que llevan. Entonces el ingeniero Campos sí avanza un poquito más profundo en esos temas. Entonces eso es lo que significa un TDA árbol, que vamos a crear nuestra propia estructura de datos, nuestro propio tipo de datos, y a partir de ello nosotros lo vamos a resolver. ¿Y eso qué beneficio nos da? Pues nos da el beneficio de que nosotros podemos hacerlo más dinámico a nuestro propio gusto, ¿no? Cosa que cuando un usuario venga y use nuestro software, a él no le va a importar cómo está implementado todo, solamente le va a importar si realmente lo elimina las hojas, si elimina un nodo y cosas así, ¿no? Este TDA pues obviamente va a estar compuesto, ¿por qué? Va a estar compuesto por otro TDA, obviamente puede estar compuesto por vectores, puede estar compuesto por matrices, va a estar compuesto por un conjunto de tipos de datos enteros, ¿no? Ok, entonces de ahí es lo que viene la definición de un TDA, a eso es lo que se refiere. Ok, entonces finalmente llegamos a lo que es una estructura, finalmente llegamos a lo que es un TDA árbol. Ok, entonces, ¿qué es un árbol en términos de programación? O sea, de estructura de datos, ¿no? La abreviación ahí está. Como dice aquí, en ciencias de la computación, en informática, un árbol es como un tipo de dato abstracto, obviamente ahí está un TDA, ampliamente usado que imita la estructura jerárquica de un árbol, ¿no? En términos de biología o en lo que nosotros conocemos actualmente, el árbol está de esta forma, ¿no? Lo que vemos, eso es un árbol obviamente.
que dice con un valor en la raíz y subárboles en un nodo padre representando como un conjunto. Entonces si nosotros a este árbol le damos la vuelta, ¿no? Si le damos la vuelta, pues, a ver, voy a tratar de hacerlo más recto. Ahí está. Tenemos ahí la raíz. Entonces esa raíz, que también se llama como nodo padre, va a tener, fíjense aquí, otras ramas tiene, ¿no? Y esas ramas está conjunto por otros, y así. Gráficamente, en términos de programación o informática, así se lo puede representar un árbol, ¿ok? Donde este árbol está compuesto principalmente por un nodo padre, un nodo raíz, y estos nodos raíz pues tienen sus hijos o sus ramas, por así decirlo, que están compuestos por hijo izquierdo y hijo derecho. En esta ocasión, pues este árbol es un árbol binario, ¿ok? Donde los hijos, o bueno, donde los valores menores al nodo padre, al nodo principal o al nodo raíz van a estar en el lado izquierdo, los que son menores, y los que son mayores pues se van a ir al lado derecho, ¿no? Aquí tengo más detallado la estructura de un árbol binario. Pues la estructura de un árbol se define por la relación jerárquica entre sus nodos, ¿no? Como pueden observar, aquí tenemos un árbol binario lleno. A ver, lo voy a implementar desde la diapositiva actual. Tenemos ahí un árbol binario lleno. ¿Por qué lleno? Porque sus nodos están completamente llenos, ¿no? No tiene espacio más donde poner. Entonces está lleno. Obviamente aquí se puede adicionar. Si yo inserto más datos, aquí se puede adicionar, pero aquí puedo crear otro nodo y otro nodo. Y aquí otro nodo y así. Pero por ahora está vacíos, ¿no? Entonces por tanto serían nulos. Están nulos. O sea, están vacíos. Por tanto, a estos nodos de color verde se los llama hoja o nodos hijos se los llama, ¿ok? Un árbol binario no lleno, pues gráficamente ya uno ya se da cuenta, ¿no? Como cuando es lleno y cuando no es lleno. Viendo un poquito más, ampliando el tema de la representación gráfica de un árbol, pues pueden observar que un árbol se puede representar de esta forma. Es un TDA, por si acaso, es un TDA árbol. Que esto a partir de la programación orientada a objetos que les expliqué anteriormente en la teoría, y con un poco de recursividad vamos a recorrer los nodos de un lado para otro, izquierdo, derecho, y así vamos a ir analizando, ¿no? Como pueden observar, aquí tenemos la raíz. Esto es una raíz, ¿ok? Este árbol está compuesto por un conjunto de nodos. Este T de árbol es una estructura de datos no lineal. ¿Cuál era la estructura de datos lineales? Lo que avanzaron. Acuérdense los punteros que les dije. P, digamos, un puntero. Entonces a partir de esto aparecía otra lista, otra lista, otra lista, y aquí terminaba, ¿no? Eso es lo que llevaron ustedes en estructura de datos 1, las listas enlazadas, listas simples, y bueno, hay otros que lo llevan a nivel de vectores, ¿no? Y en el caso del ingeniero Campos lo lleva a nivel de bits, ¿no? 001, 1100 y así, ¿no? Aquí igual lo lleva a hacer, no me equivoco, el ingeniero Campos. Para los que vienen de Campos, eso es lo que hacían, ¿no? En estructura de datos 1. Pero aquí lo que nosotros vamos a avanzar es estructura de datos de forma no lineal, en el cual, si se dan cuenta, tiene dos hijos, ¿no? Hijo izquierdo y hijo derecho. Entonces este árbol está compuesto por otro subárbol, si se dan cuenta. Fíjense, por otro subárbol. Aquí se van a insertar los hijos. Aquí en el lado izquierdo se van a insertar los hijos que son menores. ¿Ok? Y aquí en el lado derecho es donde se van a insertar los hijos mayores. ¿Ok? Acuérdense de eso. Hijos menores, hijos mayores, ¿ok? Entonces este árbol está compuesto por otro subárbol, si se dan cuenta, está con la línea, y este subárbol está compuesto por otro subárbol, si se dan cuenta, ¿cierto? Fíjense, ahí está otro subárbol que tiene su nodo padre y sus hijos, ¿no? Entonces a esto de aquí, como está en colorcito, se los llama ramas, ¿no? Se los llama ramas. Entonces ya los últimos nodos que podemos verlos ahí abajo, se los llama hoja. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar con un TDA árbol binario. Vamos a trabajarlo de esa forma. Acuérdense bien, los hijos son menores y los hijos derechos, o sea, en la parte derecha van a ir los hijos mayores. ¿Ok? Eso sería por parte de la estructura. Aquí tenemos un poco más de la estructura de un árbol binario. Como pueden observar, aquí tengo la raíz. ¿Ok? Si yo quiero insertar aquí, inserto 10. Entonces yo quiero insertar ahora 5, pues vamos a hacer un poquito más grande esto. Yo inserto aquí 100. Ahora, si yo quiero insertar el número 90 es menor que 100, obviamente se va a ir al lado izquierdo. Acuérdense, al lado izquierdo son los menores, al lado derecho son los mayores. Si yo quiero insertar 120,
entonces se va a venir aquí 120. Si yo quiero insertar 50, entonces se va a ir al lado izquierdo. 50 es menor que 100, sí. 50 es menor que 90, sí. Entonces aquí viene 50. Si yo quiero insertar 10, digamos, 10 es menor que 100, sí. 10 es menor que 90, sí. 10 es menor que 50, sí. Entonces se va a ir aquí y aquí me aparece el 10, ¿no? Entonces es así como funciona básicamente, ¿ok? Es así como vamos a ir trabajando. A ver, 100, 90, 50, sí. Entonces es de esa forma que se va a ir trabajando. En el tema de la amplitud en los árboles, pues como pueden observar, bueno, aquí tengo un más claro, ¿no? Fíjense, todos los menores están al lado izquierdo y todos los mayores están al lado derecho, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, de esa forma como vamos a estructurar un árbol. Vamos a partir de hacer un TDA, como le dije, ¿no? TDA. Vamos a hacer uso del encapsulamiento, uso de la abstracción, como les expliqué anteriormente. Vamos a tener sus atributos, cosa que ya les expliqué que es un atributo. Vamos a tener que hacer sus métodos, que eso también les expliqué. Vamos a hacer instancias de árboles, vamos a tener que hacer lo que hace falta para tener que implementar un TDA completo en el tema de árbol binario, ¿no? Entonces, en el tema de las alturas, pues como pueden observar, 1, 2, 3, 4 tenemos, ¿no? El nivel, bueno, en el otro grupo, en el ingeniero peinado, pues lo toma a partir de cuenta del nodo padre, que aquí está 1, 2 y 3, ¿no? En la amplitud, pues se lo ve de esa forma, ¿no? Que tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de esa forma que se lo puede representar gráficamente la estructura de un nodo y de un árbol, ¿no? Obviamente que a partir, para hacer un TDA árbol binario, tenemos que hacer un TDA nodo. Un TDA nodo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una clase específicamente solamente para este nodo de aquí. Este nodo que va a tener su clase, obviamente clase nodo, vamos a llamarle, ¿no? Clase nodo, va a tener sus respectivos atributos, que puede ser, en esta ocasión tiene números, entonces vamos a decir data, digamos, ¿no? Data y sus respectivos procedimientos. Y a partir de eso vamos a hacer un TDA árbol, y vamos a ya tener aquí nuestra clase. Aquí vamos a definir sus atributos y sus métodos, y a partir de esta clase pues vamos a ocupar nuestro TDA árbol, ¿no? Ya que un árbol pues está compuesto por varios nodos, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que se avanza en lo que se lleva de estructura de datos. Dos, como tema inicial, ¿no? Que es el tema de árboles. Al menos ustedes que son del ingeniero Vacapinto, eso es lo que llevan. El tema del ingeniero Vargas, si no me equivoco. Sí, Vargas, ellos recién están en lista. Entonces, ustedes tienen ventaja, ¿no? Porque ya están aprendiendo algo más avanzado. Así que eso sería por parte de teoría que quería que entiendan. Y bueno, sería eso de las 7:45, pueden, para ir viendo código directo con el lenguaje. Eso quería preguntarles. Porque ahorita hemos visto lo más fundamental, los conceptos teóricos. Porque como les dije, no es solamente teclear código nomás, ¿no? Es entender el porqué de las cosas, de dónde viene cada cosa. O cuando yo hablo de instanciar una clase, ya me van a entender. Cuando yo digo, a ver qué atributos tiene esto, les voy a preguntar. O a ver qué procedimiento. Cuando yo hablo de palabras, o sea, quiero que ya me lleguen a entender, ¿no? Por eso es que como primera clase es lo que hice de teoría. Y ya por eso le digo que en la noche, eso de las 7:45, sí, porque con el peinado tengo a las 7 otra reunión, ya implementaríamos lo que es código. No puedo mezclar a ustedes dos porque uno es Python, entonces si yo explico Python, ustedes no les va a servir mucho, ¿no? Porque ustedes avanzan en Java, ¿no? ¿Pueden o lo dejamos así nomás? No sé qué dicen ustedes. Se puede. Incluso hay temas de fotos de lo que se programó en la clase. Ya, está bien, gracias. Entonces, a partir de las 7:45 u 8 a esa hora, yo les voy a avisar minutos antes de que voy a enviar el link, pero sería entre ese rango del horario, y ya veríamos puro código y le meteríamos. ¿Ok? Belleza. A ver, ¿qué más? Sí, eso nomás quería hablar.